Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. Te saluda el profesor Mario Padilla Pérez. Hoy vamos a trabajar, ¿verdad? Y vamos a ver qué son las vistas de diseño en base de datos de Access. Bueno, vamos a pedir el programa y vamos a crear una nueva base de datos, ¿verdad? Y cuál es la utilidad o la importancia en este caso, ¿verdad? La ventaja también de utilizar la vista de diseño en nuestra base de datos. Por ejemplo, vamos a poner datos estudiantes. Vamos a suponer que vamos a crear una base de datos pequeña de estudiantes, ¿verdad? Y como hablamos la clase pasada, ¿verdad? En este caso decía tablas, está compuesta por tablas. Ahí las tablas están compuestas por columnas, que es donde vamos a ir trabajando nuestros datos, ¿verdad? Y cada campo pues corresponde a un tipo de datos que vamos a utilizar para nuestra base de datos. Entonces lo primero sería, ¿verdad? Guardar, como aprendimos la última vez. En este caso sería datos estudiantes. Esto es opcional. Guardamos y dentro, ¿verdad? Habíamos dicho que podemos ir creando por columnas el tipo de datos. Aquí por ende sería, ¿verdad? Un texto corto y agregar un nombre. Y podemos hacerlo pues de varias maneras. Una de las maneras sería, ¿verdad? Hacer clic en la columna, agregar texto corto y escribir nombre del estudiante. Por ejemplo, así, ¿verdad? Pero pues no tenemos muchas opciones que poder asignarle a este campo. Así que lo más obvio, ¿verdad? Y más viable sería trabajar nuestro campo. En este caso era con una vista de diseño en la que nos muestre qué podemos hacer, ¿verdad? O qué otras opciones tenemos que agregarle a este campo de estudiante, ¿verdad? Entonces nos vamos, ¿verdad? Aquí en la parte donde dice, bueno, vemos esto, le podemos dar clic aquí. Entonces dice vista hoja de datos, que es en la que estamos actualmente, y vista de diseño. Al darle vista de diseño, ocurre esto. Siempre va a estar, ¿verdad? Nuestro campo aquí, que corresponde al nombre del estudiante. Dice que es texto corto. Podemos siempre cambiar, ¿verdad? El texto, pero también podemos definir en las propiedades de qué tamaño va a ser nuestro campo. Esto que dice 255 corresponde a 255 caracteres que va a permitir, ¿verdad? Pero es demasiado. Entonces podemos poner quizás unos 40, ¿verdad? Caracteres que se permitan y no permitir más de eso. Normalmente en los nombres y apellidos, ¿verdad? Porque va el nombre del estudiante. Bueno, a menos que aquí solamente sea nombre, ¿verdad? Por ejemplo, un nombre no puede ser más largo, ¿verdad? De 10 dígitos. Entonces podemos dejarlo ahí. Entonces continuamos ahora. Le podemos poner apellido. Vamos a omitir esto. Entonces nombres, apellidos. Y aquí podemos, ¿verdad? Siempre cambiar el tipo de datos y la longitud, en este caso de esto. Aquí podemos ponerle 15, no vaya a ser. En apellidos podemos dejarlo con 20 para que más o menos pues hay apellidos que son largos. Entonces nombre, apellido, dirección. ¿Qué tipo de datos puede ser? Vamos a ponerle texto largo. Y aquí pues lo dejamos porque a veces las direcciones tienen bastantes caracteres que superan a veces hasta los 40 caracteres. Entonces dejémoslos por ahí. Entonces tenemos ahora teléfono. Teléfono es un tipo de dato numérico. Entonces vamos a dar los números y ponemos aquí, verás qué tipo de datos siempre va a ser. Un entero largo, un entero simple. Y entonces aquí tenemos más datos. Podemos dejarlo entero largo y entero normal. Vamos a dejarlo en entero. La verdad que no requiere mucho, ¿verdad? Y la verdad que no tiene muchas especificaciones esto. Por ejemplo, dirección, teléfono. Bueno, teníamos edad. También es un tipo de datos numérico. Aquí lo tenemos. Puede ser numérico, entero largo o entero normal. Vamos a dejarlo normal. Entonces, de esta manera podemos ir viendo ahora dirección, teléfono, edad, un número de casa. Pues, bueno, aquí no implica poner número de casa. Por ejemplo, esto es lo más básico que se puede poner, por lo menos para pedir los datos del estudiante, nada más. Entonces, si acaso tuviese una cédula que no fuese menor de edad, se agrega cédula. Podemos dejarlo como texto corto o largo, pero podemos dejarlo en corto, porque inclusive pues podemos ingresar los 255 caracteres. Entonces aquí le podemos poner cédula
Normalmente, ¿verdad? En nuestro país son 14 dígitos los que se utilizan sin guiones, ¿verdad? Si incluimos los guiones, pues son más. Pero pues aquí lo podemos dejar con 14 dígitos, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en las propiedades encontramos una que dice requerido. Entonces podemos marcar de que sí, que este campo sea requerido, no que no sea opcional. Entonces, inclusive permitir longitud de cero. Entonces le damos que sí también, ya está marcado como sí. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, la verdad que lo más básico sería esto y después hacer la prueba. En cédula, como son 14 dígitos, como les expliqué, ¿verdad? Van a ser solamente toda la numeración más el texto al final que lleva cada cédula. Y lo dejamos en 14 para que no se ingresen más de 14 dígitos, ¿verdad? Entonces, cédula, creo que podemos dejarlo por ahí. Entonces lo que ahora hacemos es guardar y cambiamos la vista. Entonces nos vamos por aquí. Podemos dar aquí un clic o le damos clic aquí. Actualmente estamos en vista de diseño, entonces vamos a vista de hoja de datos y nos lleva pues aquí. Entonces vamos a hacer la prueba. Nombre, vamos a probar mis datos. Apellidos, Padilla Pérez. Dirección, por defecto le podemos poner Managua. Teléfono ahora. Vamos a inventar uno. Por ahí. Vamos con un texto numérico. Ok, por aquí está. Dice, valor que específico no es válido para este campo. Un texto en campo numérico. Vamos a verificar cuál es el problema. Entonces dice que teléfono. Borramos el dato. Nos vamos a vista de diseño. Aquí vamos a vista de diseño. Y miramos qué problema tiene esto. Dice que teléfono número. Lo tenemos en entero. Vamos a probar a dejarlo en entero largo. Lo mismo con la edad. A ver si eso pues soluciona el problema. Entonces guardamos, siempre hay que guardar. Vamos a la otra vista, en este caso la hoja de datos. Me manda a ingresar los números, datos nuevamente. Ahí ya. Managua. Ahí está, ya dejó pasar. Entonces ahora vamos a edad. Mi edad sería, no sé, X. Podemos poner ahí 30 inclusive. Y la cédula, que es donde viene ahora pues lo que queremos saber. Ok, vamos a hacer 14 dígitos. Vamos a inventar esta, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente repetir, ¿verdad? 11 y uno más. 2, vamos a ver. Ahí deberían de haber 14 dígitos. Ahí está. Si yo ingreso un texto más, perdón, un número más, entonces me va a dar el error. Ahí está, ya no me permite más porque solo son 14 dígitos. Entonces enter y venimos pues al otro campo para poder seguir llenando pues los datos. Por ejemplo, vamos a ponerle José López. Vamos a dar ahí un teléfono inventado siempre, edad por ahí y siempre la cédula, ¿verdad? Por ejemplo, L01, vamos a inventar algo, L01 23 02 99 3 veces 0, un dígito y un número, ¿verdad? Ahí hay 14 dígitos. Si quisiera ingresar otro dígito más, ya no me deja. Ahí está, son 14 dígitos completos. Y así sucesivamente. Entonces esta es la ventaja de crear, ¿verdad?, datos desde la vista de diseño, porque aquí tenemos el control de nuestros datos, ¿verdad? Y le indicamos prácticamente cuántos dígitos en las propiedades queremos ingresar, ¿verdad? Y muchas otras opciones que con el tiempo pues se van a ir aprendiendo, pero de momento son únicos, ¿verdad? Estos tipos de propiedades que podemos prácticamente limitar ciertos tipos de entrada de datos en esta parte de los campos. Entonces, esto pues corresponde a datos estudiantes. Así queremos salir, pues ya guardamos, cerramos la pestaña y podemos crear otra tabla a la que podemos hacer desde la vista, ¿verdad? En este caso, de la hoja de datos o la vista de diseño. Nos manda a poner un nombre
Ya tenemos datos estudiantes. Le podemos poner la otra, datos académicos. Y o llenamos, ¿verdad?, datos desde aquí o llenamos datos desde aquí. Lo mismo va a ser. Al final, pues esto, la ventaja, ¿verdad?, es que no tenemos el control de los datos, ¿verdad? Sino pues que aquí tenemos un poquito más opciones. Ahí podemos continuar, ¿verdad?, ahí con el llenado de datos. Solo pues que de la vista de diseño tenemos el control. Como les decía, en este caso aquí olvidé algo donde dice datos estudiantes, vista de diseño. El ID, pues por defecto pues la primera corte de celda, en este caso en el campo, es un ID. En este caso es el identificador único para los datos. Y por eso siempre está en autonumeración. Por eso es que vemos siempre de que aquí va aumentando. Como ya eliminé un registro, entonces me puso 2. Este sería el tercero. Si yo me voy a otro, entonces asignaría el cuarto. Vamos a poner ahí otro dato. Vamos a ponerle cualquier otro apellido. Pérez. Le vamos a decir que es de Masaya. Cualquier número. Le vamos a poner una edad 25. Y aquí vamos a inventar igual. Hasta ahí. Él automáticamente asigna el identificador número 4 porque lleva un orden en este caso ahora. Entonces datos académicos, nos regresamos, aquí podemos guardar datos académicos y aquí podemos empezar. Aquí en ID, aquí sí podemos cambiar, inclusive podemos poner ID como es algo académico. ID puede ser materia, si vamos a referirnos a alguna materia. Puede ser ID carrera, si nos vamos a referir siempre pues a una carrera. Vamos a ponerlos así, ID carrera, y que vaya auto incrementando, será. Entonces ahora sería nombre de la carrera, haciendo vínculo con el ID. La vamos a dar como texto corto, nombre de la carrera. ¿Qué más le podemos asignar? Materias, que quede en texto corto. Año, entonces aquí sí puede ser número. ¿Qué otra cosa? Bueno, tal vez ahí creo que eso quedaría por ahí. No tiene muchos datos, a menos pues que si quisieran asignar datos especiales que sean pues siempre de la carrera, pero con otros tipos de detalles. Entonces aquí pues no hay mucho que hacer porque solo son nombre, materia, el identificador de la carrera y el año, pues en este caso de la carrera. Igual guardamos, si no vamos a hacer ningún otro dato, era autonumeración. En este caso para que vaya auto incrementando el tipo de datos que se va poniendo. En este caso nombre de carrera, las materias o materia le podemos poner para no hacer plural de esto, y el año. Si hubiese otro tipo de datos pues se agrega siempre, porque siempre podemos, aunque cerremos, editar. Regresamos y está materia, año y todo ese tipo de cosas. Entonces dice el nombre de la materia, de la carrera, pero vamos a ponerle ingeniería de sistema, materia física, año, vamos a ponerle segundo y ahí va pues por ejemplo otro dato, mercadeo, de manera general. No sé qué le podemos poner, publicidad, año tercero, y así vamos a ir registrando datos de manera ordenada. Entonces aquí podemos ir aumentando, ¿verdad?, otros tipos de tablas en dependencia, ¿verdad?, de qué tipos de datos van a ir vinculados con las que ya existen. Siempre, ¿verdad?, recordemos de que la ventaja de utilizar la vista de diseño es porque vamos a tener opción de cambiar los tipos de campos, la longitud de los campos, el tipo de datos que vamos a utilizar y otros tipos, ¿verdad?, como formato, el título, inclusive de esto, ¿verdad? Así que podemos aprovechar, ¿verdad?, y trabajar con la vista de diseño. Va a ser mucho más fácil y más compacta y nos va a dar muchas más opciones también. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.